Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos al Círculo de Lectura Show, que es organizado por la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual. En esta ocasión vamos a continuar con el análisis del libro de Clemencia en sus capítulos 11 al 21. Pero hay una cosa que se me olvidó investigar la semana pasada y me puse a investigar en esta ocasión, que es las citas de Hoffman. Estas citas, dije, bueno, voy a buscar los cuentos, que por cierto luego se los comparto, porque me encontré como 500, un libro de 500 hojas que tengo que buscar esos cuentos. Pero volviendo a esto, me encontré una cita muy importante que habla que estas referencias fueron tomadas de una traducción mal hecha. ¿Cuál puedes poner? Por favor. No. Ahí, sí. Ahí también no. Eso se las voy a leer tal cual porque esta persona, Juan Antonio Rosado, dice que acaba de aparecer en España, en la UNED, mi edición crítica y anotada de Clemencia y Estarco, dos obras magistrales de Ignacio Manuel Altamirano. Aquí me centraré en el pasaje que pone en marcha la narración de la primera obra a fin de revelar un detalle que hasta hoy ha permanecido casi desapercibido. No es el único detalle, como se verá en la edición y en su extenso estudio inductorio, pero sí uno de los más significativos. Clemencia, entre paréntesis 1869, se inicia con un narrador en primera persona. Es uno de los invitados a la velada del doctor L., quien sirvió en el cuerpo médico-militar y fue testigo de muchos episodios de la guerra contra los franceses. Menciona el diciembre y el anfitrión les pide a sus invitados que permanezcan. Todos consienten y siguen al médico a su gabinete. Entre los grabados de las paredes descubren un cuadro con dos citas de E.T.A. Hoffman, de entre paréntesis 1776-1822. Sin embargo, Altamirano leyó los cuentos de ese autor alemán en una pésima traducción al francés de Pierre Christian, tiene el nombre francés, no lo digo, Cuentos Fantásticos de Hoffman. Bueno, Cuentos Fantásticos de Hoffman, y tal vez en la edición de 1843. Aquí viene ya lo interesante porque dice Lucelena Gutiérrez de Velasco en el proyecto novelístico de I.M. Altamirano duda si el Tistleco leyó estos cuentos en alemán o en la traducción de Christian, publicada por Moisot en 1861, en ambas ediciones, entre paréntesis 1843 y 1861. El traductor es Pierre Christian, quien realiza una versión muy libre e inexacta. Es curioso y contradictorio que Altamirano haya leído y citado la traducción francesa, pues tiempo atrás había declarado su desconfianza en las traducciones francesas. Entre paréntesis dice, perdón, entre comillas, la poesía y literatura alemanas son hoy nuestro sueño. Se abre en paréntesis 3 puntos y se cierra. Nuestra parte, y deseando contribuir con nuestro humilde esfuerzo, se abre paréntesis a difundirlas, se cierra, y desconfiando de las traducciones francesas que, como se sabe, no brillan por su exactitud, no podemos hacer por hoy otra cosa que consagrarnos con tenacidad y con empeño al estudio del idioma alemán. Más abajo, por favor. Aquí en esta parte viene hablando acerca de las traducciones. ¿Me ayuda, por favor? Probaré que Altamirano, en el caso de Clemencia, no llevó a cabo lo que deseó. Cito los textos de Hoffman, tal como los puso en esa novela. El primero dice: ningún ser puede amarme porque no hay en mí de simpático
perdón, porque nada hay en mí de simpático ni de dulce, entre paréntesis, del corazón de Ágata. Se cierra. En la traducción de F. Christian, en francés. ¿El cuento original se lee? Entre paréntesis, tengo que permanecer solo. Ningún corazón humano puede acercarse a mí. Todo lo que la amistad y el amor pueden choca contra este corazón de piedra. Se cierra paréntesis. Esa cita alude al personaje Fernando Valle desde un punto de vista físico. Una de las tesis de Altamirano es que la belleza no radica en la apariencia física, sino en el interior. El título original en alemán de este cuento es El corazón de piedra. Christian lo traduce como El corazón de Ágata, y así lo pone Altamirano. ¿Sí? El segundo texto se lee así en Clemencia: ahora que es ya muy tarde para volver al pasado, pidamos a Dios para nosotros la paciencia y el reposo. Se cierran comillas. Abre paréntesis. Se abren comillas, la cadena de los destinados. Se cierran comillas y paréntesis. En el cuento original, Victorine le dice a Euchar, bueno, viene en alemán, que trae una traducción entre paréntesis, paz y reposo sobre nosotros, Euchar, se cierra comillas. En su citada traducción, Christian agrega, viene en alemán un texto, y dice, la traducción de Altamirano se corresponde con la de Christian y alude al personaje Clemencia. Aunque Valle la pronuncie cuando le confiesa su vida al doctor L. en el capítulo La fatalidad, el título original del cuento de Hoffmann viene en alemán, entre paréntesis se abren comillas, el encadenamiento de las cosas, se cierran comillas y paréntesis. Christian lo traduce como la chain des destino, la cadena de los destinados. Es patente la ficción del Filisteco por Hoffmann. Otros ejemplos de lo anterior, en Atenea, el narrador se obsesiona por una imagen femenina y dice, diría que tenía yo la visión fija en los ojos, como en los lentes del pobre enamorado de Hoffmann. Y sobre todo, los cuentos de este autor escribió, en comillas, nosotros no lo admiramos tanto por su originalidad como por su exquisito sentimiento, se cierran comillas. Y ya habla de la próxima edición de Clemencia y está actuando en estas dos cuestiones, solo pues la resta agradecer a Gilberto García por haber conseguido la traducción francesa. Y bueno, esto surgió porque yo busqué los cuentos para compartirlos y me di cuenta de que pues no encontraba nada, no se encontraban, y ya fue como llegué a esto. Entonces aquí lo que comprendo es que está la libertad del autor para poner lo que quiera, a pesar de que a él estaba en contra de las traducciones francesas, pero en su libro lo puso. Ahí ya no estuvo prohibido para él. Y bueno, este libro no me dice que ya leí un poco, ¿verdad? Habla de Guadalajara, por allá por finales del siglo XIX. ¿Qué les parece si vemos algunas imágenes donde viene como el antes y el después? Ahora sí, la primera.
Is it a sin? Is it a crime? Loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you, dreaming a lonely night through. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say after I've taken the blame? You say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you. Hay otro, este otro también trae imágenes como de ángeles, pues. Con música más moderna. It's the time of the season. This time, give it to me easy. And let me try with pleasure hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. Ahí se terminó aquí ayer. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he take us anytime to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you what I really want to know. It's the time of the season for loving. Guadalajara de antaño. No, pero Es el primero. Who's your daddy? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he take us anytime to show Mira, you you need to live? Tell it to me slowly. Tell you what I really want to know. It's the time of the season for love. Esa es por libertad. Mira la frase de
El que entró en la mesa, es que ahora los salidos rojos. Ese ya lo quitaron, esa Zapopan ya no existe. Lo acaban de quitar. Ese es el camino Zapopan. El camino antiguo We don't get fooled again. The change it had to come. We knew it all along. We were liberated from the mold and song. The world looks just the same. History ain't changed. And they all go in the next one. Until I have to new opportunity. Think of my for new revolution. I ain't playing till you come around. Pick up my guitar and play. Just like yesterday. Then I'll get on my knees and pray. We don't get fooled again. Myself and my family aside. If we happen to be left out of the line, get on my fingers and smile. Oh, I know that they hit the time never lie.
just like yesterday. I'll get on my knees to pray. We don't get old again. Don't get old again. Pero están todavía las lavanderas, lavando ahí con sus rebosos. ¡Qué bien, padre! No hay teléfono. Yo creo que van a Bueno, eso se comunica mucho, pero yo por mensaje sí, pero no estoy pensando aquí. Porque todo el mundo ve luego lo primero digo, pero no cómo se mueve. Mamá, ¿cómo se mueve? Pero ese edificio va. Sí, es una sola empresa, pero pues no. Tiene una sola empresa, una cuidadora. Sí, ¿sabes qué rico? bueno, después de ver estas bellas imágenes de Guadalajara de antaño, y aparte de ver tenido que correr porque tembló. Sí, fue cierto para salir. Sí, ¿Cómo fue? Gracias, Anita. Y pues no nos vieron correr porque estaba el video, pero sí nos vimos muy bien. Pero el susto, ahí estuvo. Sí, caray. Bueno, allá no se sintió en México. Es que ha de haber sido aquí, para acá. Ajá. Sí, exacto. Pero es que ya en México ya tuvieron el suyo el domingo. Sí, amanecieron con temblor. Yo estuve yo allá y tembló. Y ahorita me vengo y dice mi yerno, apenas llegó el temblor. Se me hace que eres tú, entonces. Ella vive en Tabachín. ¿Qué poder tiene, señora, que hace temblar? ¿Qué poder? Es que sí se sintió fuerte. Sí, estuvo fuerte. Estuvo fuerte. Yo no me espanto con los temblores, pero yo veo que luego se pone una. Lo que pasa es que hubo mucha gente que le tocó lo que le tocó fuerte. Aquí A mí pero me se tocó. sintió muy fuerte. Fíjate, ¿A ti te tocó allá? Sí, ¿Cuándo trabajan? desde el 85. Sí, mi hijo ya se había ido a la secundaria y la niña estaba
como un cuarto, creo. Yo acababa de tener a mi hija, la nació en agosto. Iba a ir a una boda y vaya, pero por la bebé ya no. Son de la misma edad, Miri y Garinelli, son de 76. No, a mí desde el 85, 2 años. Ya sabía el mundo lo que cuando llegabas que está temblando. Yo, empezó a temblar y teníamos un tinaco abajo, en lugar de cisterna, y ahí se azotaba. Y mi hija, mamá, ¿qué está pasando, mamá? ¿Qué está pasando? Nada, hija, siéntate, ahorita. Y digo, bueno, ya pasó, voy por mi hijo. Cuando vamos saliendo, no, los autobuses parados, toda la gente afuera, y digo, no te vamos a Fernando. Ya llegué a la secundaria, dijo, no vamos a dar a los niños. Los niños, pero no pueden llevarse. Sí, las noticias que Ya nos regresamos, y cuando vamos llegando a la casa, pues no había luz. Y luego mis vecinas bien alarmadas, oye, el hijo está eléctrico, que no sé qué, porque vivía yo como a 40 kilómetros de la ciudad. Y resulta que nada más ese pedacito, media cuadra, teníamos luz. Entonces todas mis vecinas se fueron a ver la tele conmigo. Y estamos viendo la tele cuando cae un edificio, y digo, ¡ay, ya media cuadra vive mi mamá! ¡Ay, qué cuando sentí! Sí, que el epicentro fue en Zapopan. Aquí cerquita. Sí. El edificio está, Sí, pues sí. Ya, pero ni los, o sea, porque está mi. Oye, de hecho es lo apropiado que se evacúen, ¿no? Porque vienen réplicas, pero bueno, nosotros seguimos aquí así, mientras no haya otro. Lo que pasa es de que nos hemos sentido, porque es un piso, Exacto. y aquí tenemos el lugar de reunión a los pasos, Bueno, ¿no? entonces no hay tanto problema. Otra vez, chicas, para afuera. ¿Ya está terminando? Sí. Pues yo creo que Yo creo que lo vamos a tener que suspender hoy. sí. ¿Otra vez? Sí. Yo no me sentí. ¿Estás sintiendo ya? No pasó nada. No, pero ¿sabes qué? Aquí pude ir por protección civil. ¿Sabes qué? Por protección civil tenemos que suspender el día de hoy. Sí, porque no la semana que entra y la otra, la semana que se lo iban, pero la que sigue, que es el trabajo, en el saloncito de acá no podemos. Pero somos poquitas ahorita. Ah, sí, el aire. Pero yo no voy a declarar. No, fue la Ok, pues yo sé que despedir y vámonos. Ahora que café. Oye, me acabo de servir mi café. Sí, ándale. por cuestiones de seguridad vamos a Y tener que terminamos hoy. suspender próximamente el viernes estaremos compartiendo con ustedes el nuevo calendario porque los próximos 2 miércoles va a haber modificaciones en la reunión. Muchas gracias, nos vemos, que estén bien y aquí continuamos. Buenas tardes. Hasta luego.